¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos en Ciudad de México y tenemos un invitado muy especial, un madrileño. Zetangana, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Hermano, un gustazo primero que nada. Hoy es la primera vez que platicamos en nuestras vidas, entonces mucho gusto. Muy feliz de estar aquí en Ciudad de México y encantado de poder platicar contigo. Pues en general sobre tu proceso, sobre tu proyecto. Recientemente publicaste un disco que la neta, felicidades, güey. O sea, qué discazo te aventaste. Muchas gracias. Estábamos platicando ahorita que me vine de Monterrey para acá, para Ciudad de México y todo. Fue el soundtrack de todo mi viaje y wow, güey, la neta, o sea, qué chingón disco. La neta es como pues siento que fue como una montaña rusa, tanto de géneros como de temas y de semillitas que se quedan plantadas y que siento que después van a empezar a desencadenar. Platícame un poco de este disco, digo, para la gente que no te conozca, háblanos un poco de este proyecto. Pues ha sido el proyecto más ambicioso a nivel creativo que he hecho en mi vida. Llevo como 2 años en él y pues básicamente he intentado utilizar como influencia toda la música que no había utilizado hasta ahora y que no había dejado que entrase al estudio conmigo. Yo vengo de la música urbana, empecé rapeando, pero toda mi vida he escuchado música de todo tipo, ¿no? Y creo que tengo un olfato especial y una habilidad especial para la música popular y para la música como sencilla. Sí. Y bueno, viajando por América Latina y también por Estados Unidos, cuando estaba haciendo gira con este proyecto más urbano, que es lo que traía antes, empecé a sentir como una nostalgia de España, de ciertas tradiciones, de cierto folclore español, ¿no? De las cosas que hacíamos, de lo que comíamos, de cómo nos vestíamos, y me veía como un poco alejándome de lo que yo era realmente, ¿no? Y a la vez esta mezcla con América Latina que veía puntos en común, ¿no? Y de repente pues estaba en cualquier ciudad y en vez de irme con los traperos de turno, ¿no? Me iba con la gente de las bodegas a escuchar son en Cuba, o me iba a escuchar bachata en República Dominicana, y me daba cuenta de que había ahí algo en lo tradicional y en la raíz que me estaba llamando, y entonces me puse a escribir este disco. ¿A qué te refieres con este distanciamiento? O sea, ¿sentías tú? Me gusta mucho la forma en la que describes tus álbums, porque vi en una entrevista que dices que lo que busca el artista es como definirse o encontrarse a sí mismo mediante cada proyecto. Supongo que para ti cada álbum es como una foto sónica de quién eres en ese momento, que en conjunto como que le agregan más resolución a la fotografía final de quién eres tú. Totalmente. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿por qué te sentiste muy distanciado de tus raíces con lo que estabas haciendo pues, en los discos anteriores? ¿Sentías que a lo mejor era muy influenciado por lo yankee, como le dices tú? Sí. O sea, ¿por qué fue eso? Pues sí, o sea, de una parte no me sentía plenamente auténtico cuando yo salía al escenario. Me sentía que estaba como impostando un personaje que era yo de más joven, ¿no? Desde las letras, la forma de vestirme, la influencia musical, los beats que usaba, la música, todo eso no estaba 100% actualizado con quien yo era, ¿no? No podía ser que yo estuviese toda la semana escuchando a La Tana, a Héctor Lavoe, a Chabela Vargas, y luego me subo al escenario y me pongo ahí a gritar con autotune y a hacer algo que no tiene nada que ver con mi vida, ¿no? Sí. Entonces, cuando empiezo a sentir esto, lo que hago es indagar en esa otra parte y tratar de encontrar músicas en las que yo me vea, porque una cosa es que a ti te guste Héctor Lavoe y otra cosa es que te puedas cantar una salsa de 5 minutos y medio, ¿no? Claro. Entonces ahí hubo una investigación que empezó con la canción de Un Veneno, que fue una canción que compuse con Niño Delche, y ahí me di cuenta de que yo podía hacer algo con la música orgánica y que realmente podía meterme como en la tradición y en el folclore. Ese género o ese género de música un poco más orgánica, un poco más española, un poco más latina, ¿qué diferencia notas, por ejemplo, con la contraparte estadounidense? Porque no sé si en ese disco o en alguna canción tienes como una cita de no sé quién que dice que él podría cantar lo que canta Sinatra, pero él no podría cantar y acaba cantando una canción. ¿Cómo describirías esa esencia que a lo mejor de acá para allá sí es replicable porque tiene razón y creo que canta una partecita de una canción de Sinatra, pero viceversa no funciona tan bien? ¿Por qué crees que es eso? O sea, yo creo en general que todo lo que, digamos... ¿Cómo te explico esto? Yo creo que todas las tendencias pasan por distintas fases, ¿no? La primera es la novedad, ¿no? Todo el mundo se pregunta, ¿qué es esto de la cultura americana, ¿no? En los años 50. Luego es... todo el mundo asume esa cultura y trata de replicarla, y luego se convierte en
una cultura basura que ya la gente como que no... Yo siento que la cultura americana, que ha impuesto su ley en todo el universo, está empezando a entrar en declive, ¿no? Y ya no nos interesa que absolutamente todo sea cultura americana. Y creo que de hace unos años para acá hay como una tendencia dentro de la cultura de tratar de hacer vigentes los localismos, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver también con la globalización y todo esto, ¿no? Como que todos nos vestimos igual, consumimos lo mismo, ¿no? Y parece como que somos todos la misma cosa, pero no somos todos la misma cosa y la diferencia y la riqueza pues es algo bonito y que a todos nos gusta, ¿no? Pareciera, ¿no? Hace 10 o 15 años que iba a llegar un punto en el que tú viajases a Italia o viajases a Shanghái y ibas a ver exactamente lo mismo, ¿no? La misma gente comiendo lo mismo, vistiéndose igual, sí, hablando en inglés. Entonces, creo que ha habido como una tendencia contraria y opuesta a eso, y yo me veía ahí, me veía como que realmente no quería ser una copia de algo que no era, y luego que mi forma de vivir no era esa. Yo no estaba viviendo como vive A$AP Rocky, ¿no? Claro. O Tyler, the Creator, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir el mismo camino? ¿Por qué seguir la misma estética? Todo esto. Eso que dices me resuena mucho porque yo lo había visto mucho con México. O sea, creo que México está en una posición geográfica en la que tiene esta ventaja, a lo mejor en el punto de vista comercial, de que en Estados Unidos es como una maquinita del tiempo de lo que se va a acabar consolidando en muchos aspectos de la vida aquí en México. Entonces, por ejemplo, incluso con el podcast, pues el podcast, antes de yo tenerlo, vi plasmada una popularización de este formato en Estados Unidos y entendí que esto iba a pasar en México. Creo que en general pasa con el arte, y no sé si la otra vez estaba pensando eso, que como que existe fuera de la burbuja norteamericana en general en los movimientos artísticos, cuando menos en los que están o en los que se basan en Estados Unidos, como que existe esta etapa de desfasamiento. Por ejemplo, el rock pues empezó en México traduciendo canciones en Estados Unidos. La comedia era igual, agarraban chistes de los comediantes gringos y los acababan traduciendo aquí en México. Entonces la primera generación de artistas en México, probablemente en España también, es como este proceso de intentar interpretar lo que no es de ellos, pero creo que la segunda ola es precisamente el decir, ok, esto está bien sónicamente, o a lo mejor esto está bien estilísticamente, pero pues hay que escarbar en por qué yo no soy como esa persona, intentar encontrar como que una voz ahí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es lo que te digo, ha habido un momento del imperio cultural, ¿no?, de Estados Unidos, y que ya es hora de que se acabe. Pero que todo está bien, que a mí me ha parecido un momento de enriquecimiento también para el mundo, y yo vengo de la cultura urbana. O sea, sin ellos no sería nada. Yo ahí encontré un spot para poder ser creativo, porque yo no sabía tocar la guitarra, ni la tuba, ni el trombón, ni la trompeta, ni nada. Y gracias al hip hop yo pude empezar a escribir, empezar a pintar, empezar a lo que quisiera, ¿no? Sí, o sea, vi una cita que dijiste que el hip hop te fuiste porque era para los creativos que como que no sabían hacer nada. Exacto. Entonces, ¿sientes tú que, o sea, obviamente está esta parte, o sea, siento yo que eso es un arma de dos filos porque sí, a lo mejor no sabes hacer nada, pero también cuando acabas plasmando algo que sí es algo, como que le acabas metiendo mucho más tu estilo a una pieza de otro género, de otro formato, ¿no? Eso es, en eso se basa el hip hop. De hecho, una de las palabras más importantes del hip hop es estilo. Y se utiliza en cualquier cosa, ¿no? El estilo de esa persona, y cuando se habla de estilo a veces se habla de originalidad, a veces se habla de una técnica súper pulida, a veces no se sabe muy bien qué es, pero eso del estilo es súper importante, porque eso es lo que potencia este tipo de creatividad sin técnica, ¿no? De tú ven aquí, si tú te pones a hacerlo y está guapo, nadie te va a preguntar si llevas 6 años en el conservatorio o si sabes leer una partitura o lo que sea, no te piden nada, si está guapo, ya está. Tu proceso creativo es, también vi que decías como que te metías al estudio y como que confiabas en tu intuición para ver hacia dónde te llegaba. También vi que decías que en uno de los descansos que te diste como músico, como que te rompieron el corazón, te metiste al estudio, sacaste o lo plasmaste en música y después te tenías que volver a salir para intentar absorber dentro de ese caos de la vida más como fuentes de inspiración. ¿Es así tu proceso? O sea, te llenas de experiencias y luego dentro del estudio como que improvisas con esa materia prima y ves lo que sale, ¿o cómo es ese proceso? Yo tenía un profesor en cuarto de primaria o algo así que decía siempre, el buen estudiante el día antes del examen se va al cine, ¿no? O se va al parque, ¿no? Que quiere decir que tú no vas a cambiar toda la historia de tu vida 5 minutos antes de entrar en el momento en el que te tienes que poner a prueba, ¿no? Yo confío mucho en eso. Yo confío en que lo que yo hago no depende de 4 horas o 5 horas o una semana que le he estado dedicando a escribir lo mejor que...
Es verdad que eso puede ayudar y que hay que trabajar duro, ¿no? Pero yo confío en que lo que yo tengo es mi estilo, mi forma de hacer las cosas y es mi bagaje, que es un bagaje continuo. Yo siempre estoy escuchando música, siempre estoy viendo pelis, siempre estoy tratando de absorber, ¿no? Entonces yo voy al estudio con la ropa que ese día me siento bien, con lo que he comido, si he entrenado, entrenando y ya está, ¿no? Esa es una forma de enfrentarme como naif al estudio. Y lo que he aprendido es a trabajar en mi técnica. Mi única técnica es entrar en el estudio y conseguir que salga una canción o media canción, por lo menos, ¿no? No divagar en el estudio, sino ir a por feina, que dicen los catalanes. Y me funciona, y eso me ha funcionado. Pero sí que es muy intuitivo, es como no preparar mucho las cosas y confiar en que lo que vas a hacer depende de los 30 años de vida que tengo y no de un día antes que haya estado preparando el material, la prueba, sí, claro. líneas. Eso pasa mucho también con las artes marciales mixtas. Me gusta mucho la UFC y la UFC saca como que una serie antes de cada pelea, como una semana antes, y documentan la semana antes de la pelea de cada peleador. Y tú ves la semana de los peleadores y se van a jugar golf y juegan con su familia porque ya hicieron ese entrenamiento previo y en ese momento lo que más les conviene es pues estar en una forma mental y rehidratarse como que más sana y no intentar entrenar todo lo que no entrenaron en el pasado, ¿no? Exacto. Perdón, te interrumpí. No, que sí, es así. La gente que se prepara maratones también, ¿no? Sí. Para de entrenar fuerte como un mes antes del maratón. Ahí es cuando deja de intentar superar sus marcas. Pues yo creo que esto es que mi forma de trabajo es así un poco. Que no digo que sea la buena, porque hay otra gente que no funciona así. Hay gente que se mete una semana a pensar y cuando llega al estudio tiene como las opciones y te ha dado y en el estudio es otro tipo de trabajo. Pero mi forma de hacerlo es muy de coger un byte dentro del estudio y dejarme llevar por ahí. ¿Qué tanto sientes que está como que tu mente compartimentalizada en dos? Porque cuando menos sí lo veo yo, o sea, yo siento que el creativo tiene como que estos dos entes, que primero está como el ente artístico, que es este güey caótico, que se va de fiesta, que viaja, que toma, que se experimenta, que hace lo que sea para intentar tener esa materia prima, pero una vez que ya la tiene, entra como en un modo de monja o en un modo muy militar para intentar aprovechar esa materia prima que su ente caótico le dio. ¿Tú lo sientes así muy dividido o no? Total, sí, yo lo siento así, es una lucha interna, ¿no? Y además el hip hop yo creo que tiene, bueno, por lo menos el hip hop de la costa este tiene como toda esta estética samurái, Shaolin, ¿no? Y incluso el hip hop es como algo reflexivo, ¿no? Que invita a ser un tipo estricto y a entrenar, ¿no? Como a tener un control de ti mismo. Forma parte de la cultura del hip hop y luego forma parte también como de mi proceso, ¿no? De tratar de estar, como de entrenar, de tratar que mi mente esté clara, ¿sabes? Sí. Pero es todo el rato una lucha entre querer ser Goku y querer ser una estrella del rock. Claro. ¿No? ¿Cómo definirías el entrenar? Porque para una carrera creativa, entrenar visto bajo otro lente no parece entrenar. Hay un video de un güey que se llama Kayan que te habla sobre esta rutina creativa y el güey está comiendo, creo que salsa de tomate de una lata. Y el güey dice, aquí no parece que estoy trabajando, pero realmente este tiempo de ocio acaba dando mucho valor. O sea, ¿cómo definirías tú el ponerte en el mejor estado mental antes de entrar al estudio? Bueno, una cosa es el estado mental antes del estudio, que para mí es haber dormido y haberme dado satisfacciones. Rollo, lo mejor que puedo hacer antes de ir al estudio es tener una comida copiosa de algo que me guste, con gente tal, y tener una sobremesa agradable. Pero luego para mí el entrenamiento creativo es no perder oportunidades cuando surgen ideas y llevarlas hasta el final. Okay. Eso quiere decir que si un día conozco a un músico y nos pegamos hasta las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana se me ocurre un verso, se lo voy a tirar. Sí. Y voy a intentar que ponga una armonía y voy a intentar llevarlo hasta el final. Y si eso me tiene hasta la 1 despierto, para mí eso es mi entrenamiento, que es perseguir las ideas. Si aparece algo que me parece fascinante, es como, mañana hay que ir a no sé dónde a las 8, lo siento, no puedo. Porque se nos ha ocurrido esto y vamos a ir a grabar a no sé dónde y lo vamos a hacer, ¿sabes? Ese acto de conectar cables es clave, ¿no? Eso es lo único que yo tengo, digamos. O sea, en lo antes posible. Cuanto antes, porque luego eso se va. Eso no está escrito, no está preparado, no es algo que es una energía que ves ahí y una idea. Como yo siempre siento como que yo entro en, ¿sabes? Las corrientes de agua, que tú te metes en una y eso ya te lleva, ¿no? Yo siento que en el estudio y en mi vida en general estoy como viendo corrientes pasar, ¿no? Entonces cuando pillo una, te metes y tienes que dejar que te lleve hasta el final, ¿no? No puedes entrar y salirte, no funciona así.
Funciona que si te metes hasta el final. Por eso las sesiones de estudio mías suelen ser muy largas, ¿no? Porque la idea aunque no la termines al 100%, la idea tiene que sentirse satisfecha. No me puedo ir a casa pensando, falta esto y esto y esto para mañana, ¿no? Tengo que llegar a un checkpoint fundamental. Eso es clave, y creo que eso es clave para poder construir una carrera creativa longeva. Ese creo que es el tener un sistema para poder encapsular esos momentitos de eureka, porque cuando te llega una idea es como si te embarazara, o sea, todo tu cuerpo siente esa idea, y muchas veces la nota de voz o la notita que te escribes no le hace justicia a toda la complejidad que implica el entender todas las dimensiones de la idea. Y emocionalmente. Claro. Hay cosas que uno no puede, o sea, cómo uno está dispuesto emocionalmente frente a una idea. No lo puedes replicar por conceptualizar eso. Claro. No tiene nada que ver. Y todo ese, por lo menos en la música, todo ese halo de emoción que lo recubre es súper importante, porque tú puedes entender un concepto de una canción que es un desamor porque pérdida, abandono, no sé qué, pero en concreto tú estabas pensando en que te tiraron un café en la cara, claro, ¿no? Y entonces el calor del café a lo mejor es una nota súper importante que luego eso se va yendo, ¿no? Incluso cosas inconscientes que tú no sabes que sabes. Entonces, ¿cómo las vas a describir después si ni siquiera sabías que eso te estaba influyendo, ¿no? Por eso creo que por eso para mí lo más importante es ese momento y aprovechar esos momentos, porque tu cerebro no puede organizar todo lo que tienes, ¿no? Y creo que es mucho más rico ese todo, sí, que por mucho que lo organices luego, nunca vas a llegar digamos que a la semilla. ¿Cómo balanceas ese proceso y esa forma de trabajar, de perseguir una idea hasta encontrar ese checkpoint con tener una rutina? Porque muchas veces la inspiración no llega, te interrumpe, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, creo yo, no sé si alguna vez jugaste seguramente Mario, cuando querías cazar a Boo, que lo estabas como atacando con una linterna, que no lo podías voltear a ver directamente porque desaparecía, sino que lo tenías que voltear a ver indirectamente. Creo que la creatividad es mucho así, te interrumpe cuando no estás pensando y tu inconsciente está trabajando. Sí. ¿Cómo lo haces para que sea algo sostenible y dependible? Lo primero, mi vida no tiene rutinas, entonces mi equipo de trabajo está acostumbrado a que yo no me mueva con rutinas. Puedo hacer unos ensayos para un directo, entonces ahí hay que emplear un tiempo, pero básicamente es cuando hay días de estudio, son días de estudio, 2 o 3 días en los que vamos a crear, pero no implica estar todo el tiempo en el estudio, igual implica el primer día irnos a cenar o igual implica solo conocer a una persona, sí, con la que quiero trabajar. Básicamente es no tener rutinas y adoptar tu vida a no tener rutinas. Y luego, cuando no estás componiendo lo que sea, tratar de estar 2 meses comiendo bien y tratando de tener alguna rutina, porque si no, te vuelves loco. Pero básicamente, a mí lo que me funciona es vivir con la menor rutina posible, que no haya mucha gente poniéndome horarios, que no haya nadie diciéndome lo que tengo que hacer, que no me metan prisa, sí, ese tipo de cosas. ¿Cómo es la conceptualización? Digo, algo que me gusta mucho de este disco que sacaste es como que tiene una conceptualización. No sé si fue premeditada o si fue que a mí, te lo digo porque a mí me pasa mucho, yo cuando escribo como que de repente me arranco escribiendo y ya una vez escrito le encuentro sentido a aquello que escribí. Me tocó escuchar que te pasó algo similar con este disco y con Drexler, que por ejemplo te decía que este disco hablaba mucho sobre los puentes y la concordia, creo que usó la palabra. O sea, la conceptualización del disco fue premeditada, fue en retrospectiva, el decir, ok, le estoy inventando como una narrativa bajo este sesgo que tengo de que ya pasó o sea, que tu mente es una maquinita de crearle sentido a las cosas, o fue algo muy premeditado. Hay elementos de los que partes que tú eres muy consciente y hay otras cosas que no eres consciente y que te das cuenta luego cuando las estás haciendo. Este tema de la concordia y de los puentes, yo no quería trazar puentes entre generaciones. Lo que pasa es que yo vengo de una música súper adolescente, ¿no? De un ambiente súper juvenil y estaba escuchando una música que era tradicional, mayor, madura, incluso pasada de moda, sí, si quieres, fuera de la tendencia. Yo no quería unir estos dos puentes, pero es que naturalmente yo cuando me meto al estudio no soy un señor de 60 años que sí, lleva toda la vida en un género, ¿no? Entonces se han ido construyendo cosas que uno no tiene ni idea. Pero había conceptos al principio, estaba el concepto de tratar de acercarme a la música orgánica, a los instrumentos y no hacer todo desde un ordenador. Estaba la idea de la copla entendida como una forma de escribir que es
son versos octosílabos, 4 versos octosílabos, ¿no? Como que es algo que a mí me sale de forma natural y que está presente en mucha música en español, ¿no? En Cuba la encuentras, en Venezuela, en cualquier sitio que hablen español, encuentras dentro de su folclore esta forma de escribir. Había ciertas cosas ahí, pero luego lo que ha ido saliendo es mucho más rico que lo que uno pensaba que iba a hacer, ¿no? Uno traza el plan y luego cuando el plan se lleva a cabo no tiene nada que ver, es una película completamente distinta. Precisamente todo en general tu proceso creativo me recuerda mucho el proceso de David Lynch, que es algo similar, o sea, desde el mismo concepto de, el güey dice, tiene un libro que se llama Catching the Big Fish, algo así, que habla sobre creatividad, y él dice, la idea es la llave, o sea, la idea es, dice, siempre sigue la idea te dicta, la idea te dice hacia dónde ir, y luego también pues como todo este concepto, porque hay entrevistas, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la serie Twin Peaks que sacó David Lynch, entrevistan a los actores y te explicaban un poco del proceso que él llevaba, que era lo mismo, tenía como una conceptualización básica que planteaba como que una cancha, dejaba o sacaba esos primeros capítulos, después la audiencia interpretaba o sacaba conclusiones, o incluso los mismos actores le compartían sus interpretaciones y le decía, sí, y seguía. Entonces era como una historia que era moldeable con él, o sea, que parte de una cancha que obviamente él estableció, pero está abierto a estos, él le dice happy accidents, en donde como que verbalizan un sentir que él todavía no lo tenía verbalizado y dice, sí, por ahí. Los happy accidents, que es algo de lo que hablamos mucho también en Little Spain, que es nosotros lo llamamos la magia, ¿no? Sí. O sea, nosotros lo que hacemos creativamente es tratar de poner un entorno para que la magia suceda. Pero si la magia no sucede, da igual, ¿sabes? Da igual el plan de rodaje, da igual el guión, da igual la letra de la canción, da igual todo. Lo importante es estar dispuesto para que esto pueda suceder. Pero es un trabajo de 24 horas al día. Es lo que te digo, que a veces eso pasa y no estás en un avión yendo a otro sitio, o estás en una fiesta y son las 3 de la mañana, o no sé. Yo he despertado a Víctor, que es con el que he compuesto el disco, junto con Alice, que es el productor. Le he despertado por la noche, he llegado a las 8 de la mañana y esperaba que se despertase él para... le he puesto, después de una sesión, otra sesión, porque habíamos llegado a un lugar que no era... O sea, hay que estar dispuesto 24 horas a asumir el reto. El rol de ser el vessel como de la idea que te llega, ¿no? Sí. ¿Cómo es, o sea, cómo defines tú un checkpoint? Dices que cuando te llega una idea tienes que llegar como que a un checkpoint donde dices, ok, ya aquí tengo el suficiente material para que la idea no se me escape. ¿Cómo defines ese checkpoint? ¿Qué es? ¿Es una maqueta o cómo defines el checkpoint? O sea, cuando hay un momento, yo siento que en el proceso de escribir un tema siempre hay un momento al principio como súper de niebla, ¿no? Como de que no sabes qué haces, que pruebas cosas, que vas muy despacio. De repente, la idea que tú tenías se materializa en algo concreto, que puede ser un verso, puede ser una melodía, puede ser la rueda armónica que ya te lo da, puede ser el beat, lo que sea. Y hay algo que acelera todo, ¿no? Y entonces ahí hay un acelerón muy grande en el que están pasando cosas que prácticamente ni te das cuenta, ¿no? Empiezas a arreglar, tu cerebro directamente te dice, eso está mal, esto no aquí, esto tiene que ser más largo, necesitamos un arreglo, lo que sea. Y entonces hay como un momento en el que toda esa velocidad se para. Y ahí hay como un momento analítico de ver lo que tienes. Cuando resuelves ese momento analítico, ¿no? Son como 3 frases. Introducción, nudo, desenlace. Sí. El desenlace es ese momento en el que le ves como con un paso atrás, como escuchas otra música, estás a otra onda, ya te has parado como... Ya no estás tan nervioso, no estás sudando, diciéndole 4 cosas a la vez a Liz y 4 cosas a Víctor y como loco. Miras a ver, haces 4 cambios y ese es el checkpoint. Y eso puede ser que sea un precoro y un estribillo solo, un beat... No tiene por qué ser una forma completa, pero algo te dice que hasta ahí de momento. ¿Tienes algún o sea, aparte de pues obviamente maquetear o grabar, algo que uses para encapsular esas ideas o esos momentos? O sea, grabas notas de buen celular, anotas, tomas fotos, o sea, ¿qué usas para hacer esos triggers que en el momento te ayuden? Pues no... Esta también es una conversación que tengo mucho con Santos, ¿no? Porque él almacena todo y yo no almaceno nada. O sea, no me acuerdo quién dijo que hay 2 tipos de artistas: los que necesitan escribir sus ideas para que no se le olviden, y los que tienen tan pocas ideas que están seguros de que no las van a olvidar, porque para una que tienen en 6 meses, pues no se les va a escapar. Yo soy de los segundos, más bien. Yo vengo rumiando cosas en la cabeza, pero no las apunto ni nada, solo espero que vayan dejando pozo. Y todo eso se va quedando ahí en algún lugar. Y muchas veces eso hace que
que yo en el estudio esté muy preparado, porque yo ya sé lo que quiero, porque vengo 2 meses pensando en cuál es la rueda armónica en la que podía entrar una bachata y una rumba, ¿no? Eso a lo mejor lo estuve pensando 6 meses. Y nunca hice nada. Sí. Cantaba unas melodías en la ducha, no sé qué, y un día estás en el estudio y pones 4 acordes y ya todo eso que llevas mucho tiempo sale, ¿no? Sí, Pero no apunto casi nada. Ni siquiera versos, Sí. que es algo que debería hacer porque hay veces que se me ocurren y se van, pero no suelo apuntar nada. Y lo he intentado muchas veces, ¿eh? Tengo notas abiertas en el móvil de un día que apunté una cosa y dije, aquí voy a apuntar todo. Y es un secarral eso, no he Sí, vuelto a apuntar muchos nada. también hacen grupos en WhatsApp o en estas aplicaciones de ellos solos y se empiezan a mandar cosas. Siento que tienes bien desarrollado y lo dices en tu proceso creativo, como que este ya de sacarlo antes posible, o sea, de reducir completamente la ficción y eso te permite darte el lujo de no hacer eso, ¿no? Porque también es como que y los comediantes lo hacen mucho, yo siento que tu cabeza es como un motel de ideas que tiene un cupo. Si esas ideas no las vas sacando, te vas a quedar con esas mismas ideas mucho tiempo, Sí. porque tu mente no tienes tan bruna de encontrar qué más. Si te acostumbras a sacarlas, pues cada vez que las saques se abre un puesto nuevo. Totalmente. Para que tu mente empiece a encontrar sentido a cualquier cosa que no tiene sentido y la encuentre como una idea, ¿no? Es el momento de la obsesión. O sea, Sí. primero tienes un enamoramiento que es cuando conoces a la persona, ¿no? Ligas y ahí surge el enamoramiento. Luego notas como una cierta distancia, ¿no? Porque en el primer momento te parece que al día siguiente va a estar hecha la película. Sí. Luego hay cierta distancia y entonces empieza como esta obsesión de cómo puedes llevarlo a cabo. Yo en esa obsesión lo paso muy mal. Entonces es como ejecuto lo antes posible. Sí. Y si no, o se abandona esa idea o se queda ahí enquistada y hasta que no la saque no me puedo poner con otra cosa. ¿Cómo ha cambiado el proceso cuando empezaste ahorita? O sea, por ejemplo, pues cuando empezaste dijiste que no tenías pues mucho conocimiento musical, ahorita ya estás hablando de rodadas armónicas, ahorita ya tienes como que estas herramientas que te facilitan precisamente a plasmar una idea lo más fiel a lo que se te ocurre. Sí. ¿Cómo ha sido el cambio de proceso y cómo ha sido el proceso de delegar? No sé si tus primeros mixtapes te los autoproduciste tú o qué tanto te metías en el proceso y cómo es ahora el... Sí, desde el principio empecé yo intentando hacer todo y cada vez me he ido fiando más de mi capacidad para encontrar a gente que creo que tienen talento, porque me he ido dando cuenta de que soy bueno en eso, ¿no? Sí. Yo tengo enamoramientos con personas, ¿no? Que digo, ¡buah! Este tipo es que... Entonces, cuando me pasa eso, tengo un periodo como de entrenamiento con esas personas y luego trato de que se queden lo más cerca posible, ¿no? Para ir y enseguida empiezo a trabajar con ellos. Entonces esto me ha ayudado mucho, pero claro, es un proceso, todos suelen ser amigos, no hago un casting para esto, ¿no? ¿Sabes? O sea, la vida me los tiene que entregar de alguna forma y tiene que haber un proceso pues de que yo pueda convivir con ellos, hablar con ellos, compartir tiempo de ocio, convivir, todo eso, porque yo trabajo en esas 24 horas siempre, no es como voy a la oficina, no hace falta que me caigas bien, porque voy a la oficina, tú haces tu parte, yo hago mi parte y luego me voy. No funciona así. Yo estoy trabajando todo el día, necesito que me respondas el WhatsApp a las 3 de la mañana y que te emocionen las cosas que yo hago. Entonces, lo de delegar ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida porque si no me hubiese vuelto loco. Pero yo hay una cosa que cambió mucho mi forma de trabajar, que fue ir a Miami, donde todo el mundo trabajaba en la industria de la música, digamos, mainstream, latina, y ver cómo trabajaban la gente que están todos los días, que se levantan, van al estudio y en 5 horas tratan de hacer un hit que tenga millones de reproducciones en todo el universo, ¿no? Y van un día al estudio y hacen una canción, o sea, no van una semana y tienen un concepto y le dan vueltas y prueban, no. Van al estudio antes de comer, lo hacen y comen y luego se van. Y ya está, y ese es el hit, y ha tenido que suceder ahí. Para mí, esa forma de trabajar que tienen ellos me ayudó muchísimo y me dio muchas herramientas para luego hacer lo que yo quería. Estuve meses allí, no saqué ninguna canción, ni una... De todo el tiempo que estuve ahí no ha salido ninguna canción. Pero sí que me dieron esas herramientas que me ayudaron luego a mis procesos, que son un poco más complejos, pero me ayudaron a eso, a ser capaz de ejecutar muchísimo más rápido. Así que le debo mucho a la industria de la música fast food.
Pero precisamente me interesa mucho eso que estás diciendo porque cómo lo balanceas, o sea, cómo balanceas esta parte en donde a lo mejor se puede mecanizar la producción de una canción que a lo mejor se romantiza mucho como algo muy variable caso por caso, pero a la vez tienes, por ejemplo, colaboraciones con Calamaro, con Drexler, que son como más artesanales, específicamente Drexler, que es... Pues es un carpintero de cada oración que pone una canción. ¿Cómo balanceas esas dos partes? O sea, el hecho de haber visto como que la contraparte a esta artesanía del proceso te permite tener como que las dos cajas de herramientas y vas combinando y usando lo que más te gusta. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, yo no sé muy bien cómo lo hago, pero siempre me gusta estar, o sea, siempre me pongo en un lugar incómodo. Creo que eso es algo muy favorable para la creatividad y siempre estoy en un sitio en el que no pertenezco del todo a ese sitio, ¿no? La única vez que no hago eso es en el ambiente social, que trato de estar siempre con mi gente. Luego uno investiga por la vida, ¿no? Pero mi núcleo duro siempre es el mismo y entra gente y sale muy poca. Y entra poca también, pero sale muy poca. Trato de que eso se mantenga. En el resto de cosas, todo lo contrario. Cada cierto tiempo me pongo algo que nunca me hubiera puesto, pruebo opciones que nunca hubiera probado y siempre, pues eso, trataba de ser un rapero vestido de forma que no fuese rapero en Madrid. Dentro de los raperos era el poeta, dentro de los poetas era un chaval que le gustaba la música comercial, sí. Dentro de la música comercial un indie, dentro de los indies un vendido. Siempre me pongo en una posición en la que no soy o no pertenezco del todo. Y supongo que tener estos dos lados, la parte más artesanal y la parte más de factoría... Sí. Es una forma de poder estar en los dos lados, ¿no? Cuando estoy con la gente de la factoría me hago el artesano y cuando estoy con los artesanos me hago el que hago hamburguesas de €1. Sí, está padre tener como que esos dos acercamientos a un producto o a una pieza que tú quieres componer. Sacaste un disco bastante conceptual en una época de sencillos. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue? Para empezar, ¿cómo decir, sabes que en un momento en el que todo el mundo está sacando muchos sencillos, vamos a hacer algo que sea completamente conceptual, y cómo hacer que se sostenga por sí solo? Porque pues has tenido también canciones que les ha ido muy bien por sí solos y aparte al disco pues le ha ido bastante bien. Y también, ya te pregunté mucho en esta ronda, pero ¿cómo balanceas esta parte de serle fiel a tu proceso creativo con la parte comercial? ¿Lo divides, lo analizas después o cómo es eso? Para este disco no he pensado nada en la parte comercial, pero... el alma de este disco es la música popular, ¿no? Entonces en lo popular hay algo que es como innegable. Lo popular es el tipo de poesías o de rimas que alguien escribía y que la gente era capaz de asimilar rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que necesita algo para que la gente lo pueda asimilar rápidamente y que luego perdure en el tiempo, ¿no? Sí. Y que 10 años después de que alguien lo escriba, otra persona lo canta a kilómetros de distancia. Tienen que tener dos cosas. Una, lo más obvio es que sea sencillo, que esto la industria del entretenimiento lo entiende, ¿no? No puedes hacer productos complicados porque la gente no los entiende. Sí. Pero lo otro, que no es lo que tiene la industria del fast food, es que sea realmente profundo, que sea algo emocional, que a la gente le importe de tal forma que se acuerde de ello. Sí. Porque de culo, bota, boing, boing, eso a la gente se lo olvida al día siguiente. Pero si tú a alguien le dices, tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, no se lo olvida al día siguiente, porque es un sentimiento profundo y las dos son sencillas, y las dos remiten a algo fácil de entender, pero no es lo mismo. Entonces, esta parte de lo popular... Y esta primera idea, que es una idea clave para el disco, la mantengo todo el tiempo. Y eso me ha llevado a que cosas que pudiesen parecer sobre el papel extravagantes, al tener este núcleo tan de lo popular, se convierta en algo súper asequible para el público. Claro. Mezclar dos estilos, dos géneros que son distintos, que no son tendencia, todo esto, y encima hacer algo súper autóctono, español... Y eso, si lo pones con palabras así, se lo enseñas a cualquiera que trabaje en marketing en una compañía discográfica y te dice, eso no va a funcionar. Pero ese núcleo de lo popular y de lo sencillo, que a la vez es profundo, eso hace que un montón de gente empatice y ya no importa si es un género, si es otro género, no van a eso, no van a la emoción y van a algo mucho más primario. Es algo que haces mucho tú, o sea, he escuchado también que dices que
te puedes escuchar cualquier género de música, o incluso dijiste que tú siempre querías ser artista, nada más no sabías en qué medio. O sea, te tocó a lo mejor el medio de la música, pero en sí el objetivo del arte es precisamente plasmar estos sentimientos humanos, que los que acaban perdurando son los populares. O sea, yo creo que las cosas a las que se les denomina populares son como que los ganadores de la selección natural del arte, ¿no? Porque son lo suficientemente sencillos para que cualquier persona lo entienda, pero también son lo suficientemente profundos para que con una segunda visita le encuentre una segunda dimensión. Entonces como que es un balance entre sí, tener como que esa fachada simple para que cualquiera con una simple escucha lo pueda entender, pero también darle como que esa dosis de profundidad para que cuando alguien se clave tenga de dónde clavarse, ¿no? Totalmente. Para mí eso es la base de todo. O sea, Antonio Machado decía, las coplas, hasta que el pueblo no las canta, coplas no son. Entonces, lo mejor que te puede pasar como escritor de coplas es que la gente se olvide incluso de quién lo escribió, ¿no? Y que digan, no, eso es popular. Claro. Que eso pasa, por ejemplo, en el flamenco. Casi todas las músicas tradicionales de raíz tienen esto, ¿no? De que tú vas a ver quién lo ha escrito y pone popular. ¿Eso qué significa? No significa que se lo haya inventado todo el mundo. Sí. Alguien lo escribió, pero es tan bueno eso que escribió que la gente lo ha seguido cantando y ya no se sabe ni quién lo escribió. Sí, porque todo el mundo lo canta. Para mí eso es lo máximo a lo que puede llegar alguien, ¿no? Porque eso es un impacto real en la cultura que te trasciende a ti, trasciende tu tendencia, tu momento. Totalmente. Y se queda ahí y sigue con el ser humano. Cuando ni siquiera se acuerden de tu nombre, lo que tú has hecho todavía está ahí influyendo a la gente. Sí, mancha la malla cultural, claro. Eso para mí es lo máximo que se puede hacer. Y eso a veces se ve como lo popular, lo pop, se ve como barato, ¿no? Para las vanguardias, para los intelectuales, pero realmente es lo más profundo y es lo más difícil de hacer. Para mí, Borges es el escritor perfecto en el sentido de que te escribía un cuento fantástico que te hablaba de un viaje en el tiempo imposible y que cualquier persona lo lee y dice wow, sí. Pero luego hay un matemático que dice no, es que aquí está aplicando no sé qué, está hablando de Cantor, está hablando de... O hay un filósofo que te está diciendo no, es que este man te está hablando de Nietzsche, te está hablando de... ¿Entiendes? Ese sí. Nivel de ser asequible para todo el mundo, pero tener una profundidad heavy, ¿no? Una profundidad que le habla a toda la historia del pensamiento, que le habla al futuro, que le habla al arte que se está haciendo en otro lugar. Eso para mí es como a lo máximo a lo que puede aspirar un artista. Sí, creo yo que en el arte, o cuando más es el camino que yo sigo, el fondo nunca es negociable porque el fondo es un proceso introspectivo en el que, pues como tú dices, plasmas como una visión de quién eres tú y le vas como agregando esa resolución a la foto. Y no lo puedes negociar pues porque es una búsqueda que está basada en tu intuición. Sin embargo, para mí la forma es 100% negociable. O sea, puedes presentar un producto que tenga mucha sustancia y mucho fondo, y si le metes la forma correcta va a tener un impacto que aparte va a acabar trascendiendo porque el fondo está ahí. O sea, creo que hay muchos muy buenos productos que por falta de forma se mueren, y hay muchos buenos productos que tienen muchísima forma y muy mal fondo que nada más acaban como que pegando en ese momento. Creo que cuando entiendes, por ejemplo, lo personalizo, el podcast, pues el podcast ahorita es un formato que está muy de moda. Sin embargo, si el día de mañana los podcasts dejan de existir y los hologramas se vuelven el medio más popular, yo no tendría problema en dejar este caparazón del podcast e irme a los hologramas, porque el mensaje sigue siendo lo mismo. O sea, las ideas o lo que se está transmitiendo, eso no se negocia. Sin embargo, el cascarón que le pones encima, pues puede ir cambiando, y creo que ese es los géneros musicales o incluso los géneros de entretenimiento, son ese cascarón. Lo importante es un poco la sustancia. Me pasó que hace como 2 años vi Seinfeld por primera vez, que es una serie del 89, y yo decía, ¿cómo puede ser posible que siga tan vigente? Y pues claro, o sea, el caparazón o la forma, pues a lo mejor es muy orientado a los 80s y 90s, pero las temáticas que tratan son elementos humanos con los que tú te vas a relacionar por mucho tiempo después, ¿no? Sí, y en la música, con esto de la tendencia, desde los puristas hasta la gente más de la industria, se equivocan todo el rato en la obsesión con la forma, ¿no? Un rockero tiene que ser rockero toda la vida, y realmente lo importante no es la guitarra eléctrica, a lo mejor lo importante es la armonía, la forma en la que se construyen esas canciones, o los versos, y esos versos se pueden cantar de 100.000 formas, ¿no? Y de repente la pureza se convierte en algo que no tiene nada que ver, o sea, que no es pureza, ¿no? Como la obsesión con la forma. Y luego en la parte del negocio pasa también, que se obsesionan con la tendencia, ¿no? Y entonces la forma es lo importante. Sí. Si los temas de Bad Bunny que han triunfado y que han cambiado tal, que la mayoría son los temas más emocionales,
son cosas que si les cambias el patrón de reggaetón y los pones en otro momento de la historia, te siguen funcionando exactamente igual, ¿no? Porque es un tipo que ha escrito, no sé, el tema este de no quiero que me hablen más de amor porque ya me cansé, ¿no? Pues claro, eso ahí lleva funcionando toda la historia y va a seguir funcionando, ¿no? Pero sí, hay una obsesión con la forma muy heavy, ¿no? Y parece como que ahí está la traición, ¿no? Yo era rapero, ahora ya les he traicionado a los raperos y ya no soy auténtico porque hago... Y no se dan cuenta que no, que eso es solo forma y que eso se puede cambiar y se puede diluir y se puede negociar, como tú dices. Claro, y lo emocionante siento yo de una carrera creativa es que se vuelve un proceso de mejora continua, no solamente profesional, sino personal. O sea, tú al nutrirte experiencias y al plasmar quién eres tú, en ese momento te nutres, es como un feedback loop en el sentido de que cada vez produces arte que a la vez te inspira, entonces te empieza a crear no solamente tú profesionalmente, sino también personalmente. Y la forma simplemente es este elemento como que para llegar al público, pero el fondo sigue siendo... pues esto que es como el viaje del creativo, ¿no? Tú lo has hecho mucho, o sea, tú has cambiado muchas veces de cascarón, te has pasado desde por grupos de hip hop hasta te llamabas Crema antes, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de dejar atrás esos caparazones y qué tanta resistencia has sentido y qué es lo que te motivas a como quieras hacerlo? Es lo que te decía antes de que soy más prolífico y me siento más a gusto cuando estoy fuera de mi zona de confort, ¿no? Entonces, para mí un AKJ, un personaje artístico, un grupo, todo eso es como un reto que una vez que lo consigues se convierte en una zona de confort en la que ya las ideas no fluyen igual que cuando estás, ¿no? Sí. Cuando estás en peligro, la adrenalina te permite saltar una valla de 2,5 metros que si acabases de comer un día perfecto de tu vida no podrías saltar, ¿no? Claro. Yo necesito eso como en el ámbito creativo y lo que hago es siempre tratar de ir a por lo siguiente y es lo que me mantiene vivo. También creo que es una excusa por no tener ninguna técnica, que es lo que yo digo siempre, ¿no? Como no sé bien cantar del todo, como no sé bien música del todo, como no he estudiado producción, no soy ingeniero, como no tengo ninguna técnica desarrollada, mi técnica es la idea, ¿no? Entonces voy corriendo a siempre estar a la vanguardia de mí mismo, por decirlo así, a no quedarme rezagado, porque si no canto bien, no toco bien y encima no estoy tratando de hacer algo sorprendente para mí y para el resto, pues se va a ver, digamos que van a tirar de la tela y se va a ver la piel de eso, ¿no? Claro. Se me va a ver como la impostura, por decirlo así. Sí, a lo mejor también es una excusa porque me identifico mucho porque yo tampoco no tengo formación en comunicación. Seguramente los que estudian comunicación, o sea, rompes como que muchos pecados capitales de los que se estandarizan en la industria. Nosotros lo llamamos el dios de la música. Sí. Lo hablamos mucho con Víctor, ¿no? Es cuando Víctor, que ha estudiado música, ve que nos estamos yendo por un sitio que dice, eso no se puede hacer. Sí. Ahí es cuando le miro a los ojos y le digo, ¿por qué? Porque el dios de la música va a bajar y te va a condenar al infierno, ¿no? Sí. Pero eso le pasa a mucha gente que tiene formación. A los que no la tenemos... Sí. Pero también siento yo, y a lo mejor es una excusa, pero siento yo que es una bendición, porque siento yo que la persona creativa que acaba encontrando su voz con mayor fuerza es aquella persona que sabe presentar sus limitaciones como aciertos. Aquella persona que acaba presentando eso que a lo mejor lo hace no ser tan prolífero en lo que tú le quieras llamar, como una decisión que parece consciente, ¿no? Porque te identifica, dices, ok, está cantando este güey o está hablando este vato, entonces te permite como... Y eso, por ejemplo, pasó mucho con Ed Maverick, con quien colaboraste también en este disco, que el güey la reventó aquí en México bien cabrón, porque precisamente yo siento que en el arte muchas veces tienes como que un camino que bifurca y tienes el camino de perfeccionar algo que ya existe y seguir creciendo un formato, un género estandarizado, o sobresalir con algo completamente diferente. Y creo que este güey intentó sobresalir con algo que no había como un antecedente, un precedente cuando menos reciente, y por eso acaba pues destruyendo la industria, porque no hay una contraparte, o sea, no hay alguien con quien compararlo, no hay ni siquiera alguien con quien digas, bueno, es como un escalón, que seguramente lo hay, pero pues se pierde con el paso del tiempo, ¿no? Sí, los que no... la ignorancia es un aliado para la originalidad. Sí, claro. Porque cuando tú no sabes absolutamente nada, no hay ningún patrón, no hay ningún camino, ¿no? Y cuando sabes demasiado, que nunca es demasiado se dice, pero cuando sabes mucho sobre algo,
Es muy difícil que ahí entre la emoción. Siempre ¿sabes? El cerebro va por delante de eso y siempre ya te dice los caminos a seguir, ¿no? Si tú llevas toda la vida estudiando salsa y de repente quieres hacer una progresión armónica que no es de salsa, vas a hacer así, ¿sabes? Sí. Ya te va, como el dios de la música te va a venir a decir, eso no se hace, por ahí no. Y también te va a llevar por caminos intuitivamente, vas a ir por caminos que ya ha pasado gente, ¿no? Cuando tú no tienes ni puta idea de nada, pues... hay que tener un balance, ¿no? Porque cuando no sabes absolutamente nada también probablemente hagas cosas que no tengan, que a nadie le llamen la atención, ¿no? Pero yo sí que creo que para la creatividad es malo saber demasiado. Por eso a mí me gusta lo de salirme de la zona de confort, porque cuando no sé todo y cuando tengo barreras, ahí es cuando mi creatividad fluye mejor. Sí, yo creo que, digo, en la creatividad ser algo tan ambiguo. Obviamente no existen reglas predefinidas, pero sí existen como ciertas jugadas que puedes aplicar. Es como un playbook en fútbol americano, o sea, que tienes un manual de jugadas que aplican para distintas situaciones. Y a lo mejor son acercamientos para resolver un problema que se contradicen entre sí, pero pues cada caso aplica cierta jugada. Entonces cuando lo ves más como, en lugar de una serie de reglas absolutas, sino como una serie de soluciones que podrían aplicar para ese caso, como que te das ese permiso y ahí la teoría te acaba funcionando. Porque también, por ejemplo, en el cine entiendes, me tocó estudiar cine y entiendes por qué los clichés son clichés. Dices, claro, güey, si el personaje le está llevando la chingada, pues voy a poner lluvia para enfatizar ese sentimiento de tristeza. Por algo es un cliché. Pero creo yo, y no sé si estés de acuerdo, que la mejor forma de cuando menos aprender algo es dándote en la madre tú primero, o sea, haciéndolo como de forma muy punk y entender por qué los clichés son clichés mediante ok, la cagué, sí, cierto que por aquí era, ¿no? Totalmente, y también el darte cuenta así, o sea, cuando tú te das cuenta de las cosas porque has intentado otras vías y no han funcionado, sabes también qué es lo que no funciona, sí. Y eres capaz de encontrarle el espacio al cliché. O sea, cuando a ti te dicen pon lluvia para que ese tipo esté triste, no es lo mismo que si tú le pones soleado, sí. Le pones una gorra, le pones sudando. Has probado cosas, claro. Y has visto que no, y ahí sabes la diferencia hasta la lluvia. Pero si te dicen lluvia, tú siempre vas a poner, sí. Lluvia. Pero si ya has probado cosas, dices, joder, vale, la lluvia no me sirve, pero a lo mejor si todo estuviese empañado, ¿no? Sí. Quizá eso me puede ayudar para... ¿Me entiendes? Le encuentras la diferencia, le encuentras el hueco, como la distancia hasta. Sí. Yo he aprendido casi todo así. Luego ya cuando me he juntado con músicos es cuando me han dicho... mira, tú lo que haces es esto, o esto se hace así, o Víctor me ha ayudado muchísimo a comunicarme con otros músicos en ese sentido, a nivel musical, de darme palabras que yo puedo usar como conceptos, porque yo antes hablaba con él y era como, sí. Él tenía que descodificar lo que pasaba por mi cabeza para llevarlo a la guitarra, ¿no? También siento que el hacerlo así al principio es un proceso que tiene dos vertientes que son ganar o ganar. O sea, la primera es, ok, te topas con el cliché y entiendes por qué el cliché es cliché. O dos, descubres algo y dices, madres, por aquí es, y acabas revolucionando o moviendo hacia adelante el género. Y también es cierto, o sea, una vez que entiendes estas reglas, como que ya por ejemplo, en el cine es un ejemplo muy claro. O sea, tú puedes hacer a lo mejor una escena en la que hay un personaje que está triste y le está gritando a él. Entonces pones el elemento de la lluvia y luego aparte te dices, ok, si muevo un poco así la cámara, doy como que ese sentimiento de inestabilidad. Entonces, al tú empezar a conocer como que estas reglas que encapsulan el lenguaje cinematográfico o el lenguaje musical, puedes empezar a romperlas. Es como el jazz. O sea, el jazz, para poder improvisar dentro del jazz, tienes que conocer las estructuras para saber qué romper, ¿no? Totalmente. Y luego también saber lo que tú decías antes, que al final es frente a posibles problemas, soluciones. Que en el mismo libro que te dice lo que habría que hacer, sí. ¿No? Lo que tú vas aprendiendo, a veces aparecen cosas que como tú has dicho, se contradicen, ¿no? Rollo, un crash funciona siempre al principio de patrón para que te des cuenta de que ha cambiado, ¿no? Sí. En este disco hemos eliminado todo lo que podemos, y yo toda la vida llevo poniendo un crash en el 1 cada vez que hay... ¿Por qué? Porque eso era como una regla. Hemos vaciado el 1 siempre, y ha funcionado también, ¿no? Y esas dos cosas, que es una cosa y la contraria, dependiendo en el lugar en el que estés, las puedes usar. Eso también eso también surge de conocer las reglas y de intentarlo muchas veces. También siento que en la música
la musicalización de una pieza te da como una cancha para donde saber jugar. Sin embargo, cuando cambias un elemento, cambias la cancha, entonces por consecuencia también cambias el deporte, entonces acabas produciendo algo y es esto, o sea, te creas a ti mismo una cancha que si le mueves un elemento, pues vas a acabar produciendo algo completamente distinto a lo que tenías antes, porque también tu cabeza es una maquinita de intentar encontrarle sentido a las cosas. A lo mejor tú le quitas cierto elemento a tu musicalización y tu cabeza al no poder lidiar con ese sinsentido de lo que acabas de hacer, le inventa una explicación. Dices, ok, es como cuando ves una nube que no tiene forma de nada, pero tu cabeza dice, no, tiene forma de perro porque no puedo lidiar con que no tenga forma de nada. O sea, aprovechas mucho ese sesgo de tu mente de crearle como historias, ¿no? Totalmente. Es que esa es la base de la creatividad, ¿no? Que te lo inventas tú y luego miras al mundo y le dices, ¿ves cómo tengo razón? Pero realmente no hay nada ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el proceso de cambiar de disco a disco? O sea, publicas un disco, lo analizas en retrospectiva y luego creas el siguiente, o cómo es ese, o sea, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo sabes cuando ya tienes una idea o cuando ya te sientes listo para dar el siguiente paso Yo creo que es esperar a que tener como un concepto fuerte que me está persiguiendo y que sé que eso puede ser un disco, que tiene que ver con no solo con las canciones, sino también con el personaje artístico y esto, ¿no? Como tengo ganas de rapear, quiero rapear, necesito rapear, o qué es para mí el hip hop, cómo podría ser el rap ahora, no sé qué tal, y hice A Vida Dollars, ¿no? Pero luego no me paro a escuchar A Vida Dollars, yo sigo viviendo y voy buscando a ver qué me encuentro, y cuando me encuentro algo que me obsesiona, pum, se queda en mi cabeza, no puedo salir de ello hasta que sale de alguna forma. Has dicho que si pudieras borrar todas tus canciones hasta ese momento lo estarías haciendo, ¿no? Constantemente. O sea, no te gusta regresar a lo de atrás. Y en los shows, ¿cómo le haces para revisitarlo? Pues tengo problemas con eso, problemas serios, ¿no? De que digo, mira, esta canción ya no la vamos a tocar. Y todo el mundo me dice, no puede ser, sí, no. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Luego también como espectador no soy así, yo le pido a los grupos que toquen las canciones que a mí me gustan en los conciertos, no las que ellos acaban de hacer y que están enamorados. Entonces ahí pues a veces soy más majo con el público y a veces no. Pero lo mejor que puedes hacer siempre es enfocarte mucho en el cambio y darle todo a eso, ¿no? Para que tengas suficiente material nuevo como para que la gente no necesite lo anterior, ¿no? Eso es lo perfecto. Yo creo que Kanye, por ejemplo, hace muy bien eso, ¿no? Que es un gran referente para mí, pero como artista que está dentro del pop y que tiene que dar conciertos y tiene que... Él siempre revisita lo anterior, pero si tú ves cada gira de Kanye, se basa completamente en el álbum, ¿no? Luego te pone sus temitas, ¿no? Pero la mayoría, el núcleo duro es, mira, esta es mi historia ahora y os la vais a comer. Sí. ¿No? Es darle suficiente a lo nuevo como para que no tengas que irte al pasado. Siento también que ese método que tienes tú de producir discos o en general arte es un método que siento que para muchas personas no funcionarían. O sea, siento que es para una persona que puede confiar en que va a acabar creando, lo va a acabar haciendo, ¿no? Porque creo que muchas veces hay artistas que se quedan como en este limbo del amateur porque agarran como que este mismo acercamiento, pero no tienen, o sea, no lo terminan, no lo acaban consolidando. Tú te forzas a ti mismo a consolidar y tiene mucho que ver con esta idea de que, pues, valga la redundancia, te enamoras o te embarazas muy cabrón de la idea. Entonces, por eso siento que para ti es tan importante tener algo que proponer. También te preguntaban no me acuerdo en qué entrevista te preguntaban y decías que lo que tú hacías con tus álbumes era intentar buscar un acercamiento o una postura hacia algo, o sea, hacia algún tema que no podía ser replicada, como una propuesta, una postura única, ¿no? Buscar la perspectiva que te hace único y hablar desde ahí, eso es una garantía de ser original. Yo toda la vida llevo, y creo que los artistas hacemos eso todo el rato, uno va buscando ese punto, bueno, todos no, pero los artistas en los que yo creo y a los que yo llamo artistas, todo el rato están buscando, es a la vez que te estás expandiendo, ¿no? Y que cada vez haces más cosas o dominas más técnicas o te conoce más gente, también hay una búsqueda hacia adentro de tratar de buscar un lugar en el que aunque tú se lo expliques a la gente, yo estuve haciendo el disco del Madrileño 2 años, yo le explicaba el disco a todos los artistas y a la gente, incluso casi a la prensa. Sí.
se lo podría haber explicado y no tenía miedo de que nadie me copiase porque había encontrado una perspectiva única desde la que da igual que tú intentes hacer mi disco, no lo vas a poder hacer. Sí, claro. Porque estoy hablando de algo desde, ¿sabes? He unido las piezas de una forma en la que solo yo tengo esto, ¿no? Yo creo que eso es una herramienta buenísima para ser original sin tener que pensarlo, ¿no? Hay muchas veces que te metes en el estudio y vas a hacer a mí me pasa, ¿no? Un tema de club comercial que ya más o menos se ha hecho, ¿no? Y vas ahí y ya sabes por dónde tienes que pasar, ya sabes cuáles son las estructuras, de qué tienes que hablar, lo que sea. Y al final dices, bueno, venga, ¿cómo puedo hacer para que sea original? Cuando tú tienes una perspectiva única y te metes en un lugar, ¿no? Y dices el madrileño, ¿no? Como concepto. ¿Qué tiene que ver eso con la música moderna, con la antigua, con la música española, con la latina, tal? Cuando estás en ese punto, no te preguntas cómo voy a ser original. Tú estás ahí soltando, como si estás en tu discurso. No tienes que pensar en esa forma, ¿no? En cómo ser más creativo o algo que no haya hecho otro. Ya lo tienes, ya solo tienes que seguir. Sí, ¿crees tú que en ese caso la originalidad también se vuelve una consecuencia de la cantidad de influencias que le metes a la mezcla, ¿no? Porque también te acabas dando cuenta de eso, o sea, digo, mezclas, por ejemplo, en el caso de la música, pues distintos géneros musicales, pero en caso de la vida empiezas, por ejemplo, a mí me ha tocado platicar pues con gente de muchas industrias y lo bonito que me acabo dando cuenta es que la neta, todos los patrones con los que construimos conocimiento humano, independientemente del área de conocimiento en el que se está expresando, nacen de una misma materia prima que es nuestro cerebro. Entonces entiendes cómo los patrones, por ejemplo, en la música, están muy bien representados en la física porque tienen como que este sustento matemático. Entonces como que te das cuenta que las fronteras entre las áreas de conocimiento son arbitrarias. A fin de cuentas, todo es manifestación de conocimiento humano y la originalidad muchas veces recae en agarrar un patrón de cierta área que a lo mejor no tiene nada que ver, extrapolarlo y aplicarlo a otro. Por ejemplo, hay un protocolo que menciono mucho de congestión de datos en Internet que se llama TCP/IP. Y ese protocolo está modelado casi de la misma forma de que las hormigas transportan su comida. Entonces son estos, pues casi hasta por ley física, estamos condenados a reproducir las mismas estructuras. Entonces te empiezas a dar cuenta de estos patrones, los extrapolas, los combinas y acabas haciendo una pieza pues que es una propuesta única porque el hecho de tener la intuición de escoger esas entre el mar infinito de posibilidades te da un producto completamente único. La producción, que es donde yo, antes de sentirme compositor, me sentía productor, ¿no? Básicamente es una toma de decisiones. O sea, tú lo que estás diciendo todo el rato es esto sí, esto no, esto sí, esto no. No es un ejercicio de un folio en blanco y empezar a meter cosas, ¿no? Y sin embargo, para mí, la producción es el momento de mayor creatividad, ¿no? Claro. Como que de repente donde más arriesgas, donde más la gente te mira en el estudio y te dice, venga, hombre, vamos a probar eso en serio. Sí. Y es parece que es lo menos creativo, pero la toma de decisiones es lo más importante de todo. Y yo, otra vez que repito esto de no tener técnica, básicamente lo que hago bien es eso. Claro. Tengo como el mapa de todo lo que me ha pasado en la vida y las cosas que me han gustado y voy seleccionando 3 o 4, veo si se iluminan juntas y si eso queda guay, voy con eso, ¿sabes? Y al día siguiente me levanto y elijo otras. Es que o sea, suena demasiado simplista, pero es cierto. O sea, si descompones la intuición y el proceso creativo de una obra de arte, es una serie de decisiones binarias que tomas dependiendo de qué suena bien o qué no. O sea, en caso de la música, me gusta cómo suena esto, sí o no. Y es un caminito en el que eventualmente los suficientes sí o no te acaban produciendo una pieza Totalmente. Final, ¿no? Hay una cosa que yo creo que utilizamos todo el mundo, por lo menos la gente de la creatividad, que tenemos que responder a un cliente o que respondemos al público, o que somos como estamos del lado de lo popular o más vendidos, si lo quieres decir así. Hay algo que utilizamos todos que es lo de funciona, que nadie sabe qué es esto de funciona, pero hay un momento en el que todo el mundo dice eso funciona o eso no funciona. Claro. Como si hubiese algo como si hubiese un plan o algo en algún... Y eso no existe, ¿no? Pero es la forma que tenemos de decir esa decisión que has tomado sí o esa decisión que has tomado a mí no me vale, ¿no? Pero es como que está claro que funciona, está claro que no funciona, ¿no? Y eso no existe en ningún lado y nadie es capaz de decir cuándo funciona y cuándo no funciona. Siempre es este libro que tú dices de trucos, claro, que el mismo y el contrario a veces funcionan y a veces no funcionan. Es que está muy cabrón porque el arte precisamente evidencia las limitaciones del lenguaje o incluso de la expresión racional. Me tocó hablar con Camilo y me decía lo mismo. Me decía, es como un clic, como cuando metes algo a una pieza y suena
intuitivo que dice que claro, por ahí y funciona. Y es muy difícil tratar de explicarlo porque siento que es algo que va, o sea, que se expresa en otro plano que la razón o que incluso que el mismo lenguaje, porque tiene que ver mucho con el inconsciente. Y el inconsciente, pues son estas cosas que no sabes que sabes, entonces es muy difícil que lo puedas como verbalizar, ¿no? Es imposible de explicar. Pero me encantaría hacer me encantaría hacer un libro con todos los trucos que tenemos Cristian, Víctor y yo para componer y para producir. Y es algo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay una especie de manifiesto de cosas que siempre hacemos, Sí. y luego hay otra parte B que es como cosas que se contradicen, pero a veces funciona una, sí, y a veces funciona otra. Pues bueno, hermano, con eso terminamos. La neta, salió muy chingón esta plática. Me encantaría poder armar una segunda parte en el futuro. Nos faltaban muchos temas. Me pasó eso que te digo que venía preparado con muchos temas, pero preferí dar a la improvisación y neta, muchas felicidades por tu disco. O sea, te lo digo de corazón, me gustó mucho. Muchas gracias. O sea, realmente este disco sí me hizo clavarme muy cabrón en general en toda tu carrera musical, y es refrescante tener propuestas en este momento y un gustazo haberte conocido. Pues un placer. De las mejores entrevistas que he hecho, sin duda, este año la mejor, probablemente. Ah, qué chingón, hermano. Pues un gustazo. Te podemos seguir en redes sociales como C.Tangana por todos los lados y El Madrileño. Pues bueno, a toda la gente que vio o escuchó este episodio creativo, ojalá que les haya gustado tanto como a mí. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Sobres. Bye. Chao. Chingón. Salió muy cabrón, güey. Gracias. Habíamos prendido el clima, se me hace el aire. La foto. La foto, no.